Quiero pedirle a todos, por favor, que se mantengan bien atentos a esta palabra que voy a compartir hoy. Tal vez diga algunas cosas que le choquen, porque usted diga, bueno, yo no he oído eso, pero muchas cosas voy a decir sencillamente que ya las he dicho y las he planteado acá y las voy a repetir sencillamente, pero algunas cosas pues no. Entonces, no se deje estorbar por el enemigo. Los niños son los únicos que tienen derecho a gritar y hacer lo que sea. Los bebitos, quédense ahí con ellos tranquilos. Pero usted no le siga el juego ni nada por el estilo, porque yo quiero, y es la intención del Espíritu Santo en mi vida, de que usted esté atento a esta palabra. Hoy yo quiero hablar sobre el tema, y voy a comenzar hoy porque no es tanto lo que hay que decir de esto. Quiero hablar sobre las dos simientes. Las dos simientes. Quiero que vayamos, para introducir esto, al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Pero no sé si, antes de leer, no sé si usted se ha dado cuenta, como usted ha tenido la oportunidad de convivir con mucha gente o alrededor de mucha gente, que hay personas que su corazón, su vocabulario, su actuar, todo lo que hacen, es como si esas personas estuviesen conectados directamente con el diablo. Hay personas en el mundo que les gusta matar, o que sienten en su interior la necesidad de desbordar sentimientos totalmente ajenos a Dios, desbordar esas emociones quitándole la vida a otro, o haciéndole mal a otro, o dañando la reputación de otros. En cambio, también hay personas, y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de personas que son todo lo contrario, que son amables, que son afables y todo eso. En la Biblia se nos habla a nosotros de dos simientes que están establecidas en el mundo. Y yo quiero que por favor usted escuche esto. En Mateo el capítulo 13, y aquí voy a introducir, en Mateo capítulo 13, el Señor da una parábola, y todos la conocen. A partir del verso 24, dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga, es. A veces el Señor, cuando va a dar una parábola, dice será, como es el caso de la parábola de las 10 vírgenes, donde dice el reino de los cielos será semejante. Pero aquí dice es. Y ese es nos habla de un presente continuo, incluyendo el pasado, presente y futuro. Ese es se enclava en el tiempo como pasado, presente y futuro. Pero dice que el reino de los cielos es semejante
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La palabra semilla allí, en el griego, es la palabra griega, no se me asombre, esperma. Esa es la palabra esperma. Y también esa palabra, aunque aquí está hablando de una semilla de un grano, pero también esa palabra tiene que ver con semen. El griego es muy claro y específico, un idioma muy claro, cuando se hace la traducción directamente del hebreo. Los griegos tradujeron del hebreo. Y en el hebreo, esa palabra semilla es la palabra zera, con Z, zera, que también significa, y allí zera significa también lo mismo, aunque el significado es un poquito más directo a lo que es la genética. Dice acá que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Diga cizaña. Mientras esté hablando de este tema, no nos circunscribamos a lo que está dentro de la casa, ni dentro de la iglesia. Porque muchos predicadores toman esta parábola para decir que hay cizaña aquí, hay cizaña. Y aquí no está hablando de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. La palabra cizaña es la palabra griega cizanión, que tiene un significado o viene de una raíz que es incierta, no se sabe. No se sabe de dónde salió esa palabra, pero tiene un significado. Cizanión. El significado que se le dio a esa palabra es simiente o semilla falsa. Eso quiere decir que hay dos simientes, una verdadera y una falsa. Diga conmigo, simiente verdadera y simiente falsa. ¿Cuántos están acá? Ahora bien, preste atención, porque cuando la palabra habla de la simiente verdadera, está hablando de la simiente de Dios. La simiente de Dios. Y cuando habla de la simiente falsa, está hablando de la simiente de la serpiente, o sea, del diablo. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Oigan bien, y esto se oye como muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Hijos del diablo. Sí, que son simientes, o sea, que son descendientes de la semilla que plantó el diablo. Ahora, seguimos leyendo. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, el verso 26, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea
que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Algo que debemos saber entonces, son conceptos que tenemos que ir guardando en nuestra mente en esta introducción. Es que la simiente falsa y la simiente verdadera están en un mismo lugar creciendo juntas. Entonces sigue diciendo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero, ¿qué? La cizaña. En el tiempo de la siega, lo primero que se va a recoger es la simiente falsa, que es totalmente diferente a como se nos ha planteado. Como la idea es como que el Señor nos va a sacar de aquí para dejar este mundo vuelto un desastre. No, el Señor va a sacar la cizaña, la va a quitar. Atadla en manojos, ¿para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña se va a recoger primero. ¿Para qué? Para ser quemada. Y luego el trigo para ser colocado en el granero. Muy bien. Entonces, la idea que tenemos es que hay dos simientes. Está la simiente de Dios y la simiente del diablo. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Ahora, ¿dónde comienza el asunto? Y ahí es que yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Génesis. Génesis, ustedes saben que ese libro, el libro de Génesis, el Bereshit, en hebreo, habla de los comienzos, los inicios, ¿verdad? En el capítulo 1 de Génesis y el verso 24 leemos lo siguiente. Preste atención. No se me desenfoque. Dice, luego dijo Dios. Vamos para Génesis, ¿a qué? A buscar el origen de las simientes. ¿De cuántas simientes estamos hablando? De dos, no hay más, no hay tres. Son dos solamente. Ok, entonces vamos allí a buscar los orígenes de esto. Luego dijo Dios, capítulo 1, verso 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, coma, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Oigan bien, si ustedes leen, se van a dar cuenta que todavía Dios no ha creado al hombre. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Él dice, produzca la tierra, es bueno que vayamos separando siempre. Aquí yo les he dicho, y ustedes lo saben, lo he enseñado en otras ocasiones, que la palabra tierra en la Biblia, en el hebreo hay dos palabras para tierra. Una es la palabra eretz y la otra es la palabra adamá. Pues aquí, cuando Dios dice, produzca la eretz, seres vivientes, déjelo ahí. Dice seres vivientes. Aquí está hablando de seres vivientes. La palabra seres allí es la palabra hebrea nefes, que es la misma palabra que vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Allí no es Eretz, sino Adamá. ¿Me están siguiendo? Por favor, dije que presten la mayor atención. Allí, en el versículo 24, Dios formó seres vivientes. Y no se está refiriendo a animales ni a plantas. Porque si ustedes ven, vamos al versículo 24 otra vez, si ustedes ven, lo disocia de los animales y las bestias y las serpientes. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que produzca la tierra, que produzca seres vivientes según su género. ¿Y el género habla de qué? ¿De qué habla el género? De sexo, señores. Hembra y varón. ¿Ya están cogiendo? Estoy hablando de que antes de Adán y Eva, Dios hizo que la tierra produjera seres idénticos a los humanos. Idénticos a los humanos, porque observemos lo que dice el versículo 27 del capítulo 2, el que teníamos ahorita. Observamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de Adamá, no Eretz. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser nefes, que es la misma palabra, viviente. Entonces aquí vemos un ser viviente y allí vemos seres vivientes. ¿Ya me cogieron? Está hablando de lo mismo. Entonces les estoy diciendo que Dios de la tierra hizo que la misma tierra produjera. Pero aquí es diferente. Aquí Él toma de Adamá y crea un ser viviente. La tierra produjo seres vivientes, pero aquí Él crea un ser viviente. Entonces, lo que les estoy diciendo es que aquellos seres vivientes tienen las mismas características de este ser viviente, porque aquellos Él los creó según su género. No dice según su especie, dice según su género. Véanlo en el versículo 24 otra vez. ¿Ya ustedes me entendieron? Ok. Tienen que entender eso bien, porque tenemos que saber de dónde sale la simiente del malo. ¿Estamos acá? Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Pero que tampoco está hablando de animales, porque más adelante dice, y bestias, y serpientes, y animales de la tierra. Animales de Eretz. Entonces, usted tiene que separar seres vivientes de las demás especies, porque seres vivientes allí está hablando de una raza preadánica, es decir, una raza antes de Adán. ¿Están acá? ¿Cómo eran? No me pregunte, porque la Biblia no da detalles. La Biblia solo me dice que eran nefes. Y esa palabra nefes, ser, tiene que ver con alma. Es decir, está hablando de seres que tenían alma. Yo tengo un concepto personal respecto a esos seres, y para mí que esos seres fueron los que se convirtieron en demonios cuando la tierra fue destruida, cuando Dios destruyó la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtieron en demonios? Porque los demonios son una cosa y los ángeles caídos son otra, son dos cosas diferentes. Pero bien, seguimos leyendo. Entonces, dice que Dios sopló en su nariz, en la nariz del hombre, aliento de vida, y fue el hombre un nefes, un ser viviente.
Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Están acá, hermanos? Mire, si usted nunca había oído eso, de que existió una raza antes de Adán, si es primera vez que usted lo está oyendo, acéptelo porque yo se lo estoy hablando directamente de los originales. Yo no le estoy hablando cosas inventadas. Estoy hablando de lo que dice el hebreo original. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente, la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vamos a Génesis capítulo, otra vez, 1:24. ¿Están aquí? Okay. Le estoy dando esto, pero gracias al Señor que tenemos el visto. 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué? Seres vivientes, coma. Bestias, y dice según su género, bestias y serpientes, diga serpientes, serpientes. Recuerden que es la tierra Eretz la que está produciendo. Y cuando habla de Eretz, está hablando de toda la tierra. Porque cuando habla de Adama o Adamá, está hablando de un territorio específico. Un territorio de rojizo, donde impera la tierra roja. Porque Adamá, eso es lo que significa rojo. Está hablando del barro. Una tierra donde abunda el barro. De allí fue que Dios hizo al hombre, de ese terruño allí, Adamá. Pero aquí, la tierra, Eretz, produce seres vivientes. Dice, según su género, bestias y serpientes. La palabra serpiente allí es la palabra remes. Vamos al capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente, aquí la palabra serpiente no es remes, aquí es otra. Aquí es la palabra nakhas. O sea, son dos palabras diferentes. Es para que usted entienda que cuando aquí habla de esta serpiente, no está hablando del tipo de serpiente de Eretz, está hablando de una serpiente en particular. Y una serpiente que tiene características diferentes a las otras. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que esa serpiente, una de las características de esta serpiente era que era más astuta que todos los animales. Porque no era una serpiente común y corriente. Era una serpiente que había recibido en ella como animal a la figura del mismo diablo. En otras palabras, el diablo se había encarnado después de haber sido lanzado, sacado del Edén celestial. Se había encarnado en esta serpiente. Por eso es que el nombre de la serpiente es diferente, porque el diablo no iba a coger cualquier serpiente. Escogió una serpiente que le daba un parecido al humano en la forma de caminar y todo eso. ¿Están acá? O sea, ¿cómo dice? Que andaba erguida. ¿Por qué andaba erguida? Y caminaba, andaba, y me imagino que tenía sus patitas, sus piernas también. ¿Por qué andaba así? Porque era una serpiente diferente. Nashak. Una serpiente totalmente diferente. Entonces, dice que le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ya todos conocen la historia. Pero sabemos que de allí va a originarse
o en ese ser está incrustado un ADN totalmente maligno que él ahora quiere depositar. Y preste atención, porque dice el versículo, Dios le ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Y qué le dijo? Seguimos leyendo. La mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ustedes no van a morir. No van a morir. Sino que ustedes van a ser como Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No me pregunte cómo, pero me da la impresión de que Satanás coloca su ADN en el hombre y en la mujer a través de la comida de aquella fruta. Yo no sé qué tenía ese árbol, si, ni era manzana. La Biblia no dice un árbol. La gente que ha querido inventar y poner nombres. Pero el ingerir aquella fruta fue el portal o la ventana que el diablo usó para colocar su semilla. Les decía a ustedes que la palabra allí es la palabra cera y habla de esperma. De esperma. Colocar su simiente en el hombre y en la mujer. Un acto que nosotros no podemos definir cómo, de qué forma y de qué manera, pero de que colocó, no sencillamente por un acto de desobediencia. Tenía que haber una manera física de que la simiente del maligno se sembrara en el hombre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, pudo haber sido esta. Pero sigue diciendo en el capítulo 3 y el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. La palabra polvo allí es la misma palabra que aparece en el capítulo 2, donde dice que Dios formó al hombre del polvo. Es la misma. Y esto da a entender que lo que iba a producir alimentación a la serpiente en el transcurrir de los tiempos era absorbiendo al ser humano. Explico. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien absorber. Yo se les he explicado a ustedes que devorar está incorrectamente traducido. Es a quien absorber, porque él se alimenta de eso. Hay una cosa que le da
alimento al diablo y es el polvo. ¿Qué somos nosotros? Polvo. Y ese término de que somos polvo habla de que somos humanos. Somos humanos. Vuelvo para que ustedes entiendan y no les quede ninguna duda. El primer ser humano que Dios creó fue al hombre. ¿Saben por qué? Porque al hombre Él lo creó a su forma, lo formó y lo hizo de Adamá, y por eso le puso por nombre hombre, porque a Adán, eso es lo que significa hombre. ¿Entienden? Es diferente a la palabra andropos en el griego, que también significa hombre. Adán es hombre. ¿Por qué le puso Adán? Porque fue sacado de Adamá, de la tierra Adamá. Entonces, pero no solamente le puso el nombre a él, sino a ella también. Y a ella le puso el mismo nombre. Dice que a ambos los llamó como Adán. Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cuál era el nombre de Eva? Adán. ¿Por qué luego se llamó Eva? Porque Adán se lo cambió el nombre para diferenciarla. Adán le cambió el nombre para diferenciarla y resulta que ahora las mujeres quieren ser iguales a los hombres. Pero Adán se lo cambió. Tú te llamarás Eva porque eres madre de los vivientes, pero fue Dios quien le puso a Adán. ¿Por qué a ambos le puso Adán? Porque en ambos Dios puso su ADN. ¿Están entendiendo, hermanos? En ambos Dios puso su genética. En ambos. Lo que pasa que al fallar ahora es colocado un ADN diferente y hay una mezcla, y esa mezcla viene a relucir en el capítulo 4. Capítulo 4. ¿Van conmigo? Amén. Capítulo 4. Dice el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Diga Caín. Pero nadie le pone Caín a sus hijos. ¿Qué problema es ese? Pero realmente el nombre es Caín. Y ese nombre significa esto, hermano. Preste atención. Significa lanza que golpea rápido. Eso significa Caín. Lanza que golpea rápido. También significa rasgar una nota musical, cantar lamentos en un funeral. Eso significa Caín. En otras palabras, es como si Caín fuese destinado, aún por su nombre, a producir mal. Oigan esto, hermanos. Y es el primogénito. Es el primogénito. ¿Qué pasa con la simiente? ¿A dónde va a parar la simiente de la serpiente? A Caín. ¿Entienden? Allí viene y se incrusta ese ADN. El ADN de Adán todavía sigue funcionando normal, aunque tiene la dualidad. Y dice en el versículo, en el capítulo 5, capítulo 5 y el versículo 1, sí. El versículo 1 dice, este es el libro de las genealogías de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y sigue diciendo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen,
y llamó su nombre Set. ¿Qué pasó aquí? Aquí el ADN de Dios cayó en Set. Observen que no cayó en Abel, porque Abel viene del hebreo Hebel, que significa algo así como vaciado, como vanidoso. Por lo tanto, eso da a entender que Abel, aunque fuera justo y aunque confió en Dios y se movió en justicia, pero la simiente de la serpiente se encargó de eliminar lo que podía ser descendencia de Dios, y por eso quitó de medio a Abel. Pero ¿qué hace Dios? Que le sustituye a Abel por Set, y dice que llamó su nombre Set. La aparición de brotes malignos de pestes. La gente está en miedo. La gente tiene temor. Y el temor es lo que produce que la paz desaparezca. Cuando hay miedo, no hay paz. Y cuando hay paz, no hay temor. Tú estás tranquilo. Entonces, a ese caballo